Buenos días, respetados estudiantes del programa de Contaduría Pública de la Juan de Castellanos en la asignatura Investigación y Ciencia. Continuamos con nuestro capítulo grueso que venimos trabajando de varias clases atrás, que se llama Historia de la Ciencia. Había dejado en la clase pasada, debieron ustedes haber leído, el número 7 como un ejemplo que es asociado, por ejemplo, en las culturas judías, como un número de la suerte, ¿no? Aquí traigo algunos ejemplos que coinciden, ¿no? Uno que tenemos en Colombia, un dicho muy común es que el gato tiene 7 vidas, ¿cierto? Pues no sabemos y no hemos probado si eso es cierto o no. Hay otro ejemplo un clásico en los casinos, en las maquinitas. Para poder ganar el premio mayor hay que sacar el 7 3 veces en línea. Es decir, que quede el 7 en línea 3 veces y es una forma de otorgarle a un número algo mágico o algo pseudociencia como la suerte. Igual, otro ejemplo. Muchos estudiamos o somos académicos o estudiamos en la universidad y vemos una escalera o alguien está trabajando en una escalera y no pasamos por debajo de la escalera porque aparece el mito de que si pasamos por debajo de la escalera, no, nos va a ir mal. No, seguramente nos cae el balde de la pintura encima, pero no más. Todo eso es pseudociencia. Bien, miremos entonces o continuemos con otro tema que tiene que ver con la historia de la ciencia en la Edad Media. Muchos se preguntan, aquí viene San Agustín en Galileo, muchos se preguntan qué pasó en ese oscurantismo, en esos 10, 12 siglos de oscuridad. ¿Si hubo desarrollo de la ciencia? Pues yo diría que aisladamente sí, no grupal como hoy en día o masificado como en la época griega clásica, pero digamos que sí hubo algunos autores, algunos científicos, algunos filósofos que se preocuparon por el conocimiento y por la ciencia en forma aislada, pero sí tenemos algunos autores. Entre los más importantes, ya dijimos, fue la iglesia. La iglesia se preocupó entonces por la filosofía y por la teología. Y se despreocupó entonces un poco de la metafísica o de las ciencias naturales que ya le hemos ah, dedicado algunos tiempos. ¿Dónde y cuándo empieza entonces a notarse ese desinterés por la ciencia? Pues realmente después de la caída del Imperio Romano y comienzo de la época medieval europea, que pues heredó parte de ese conocimiento, pero un poco desordenado, pues porque ya pasó de Grecia a Roma. Bien, eh, ¿cómo se desarrolló entonces la ciencia en esta época? Pues en los monasterios. Si era la iglesia la que tenía la administración, digamos, del conocimiento, ¿no? Y la que dictaba sentencia en todo lo relacionado con la ciencia y el conocimiento, pues es de entender que en los monasterios allí eh, se impartió parte de la enseñanza de algunos, digamos, curitas que no estaban muy de acuerdo con el Vaticano por esta época, entonces se dedicaron a enseñar a algunos personajes o algunos hijos ilustres de estos pueblos o de estas ciudades en los monasterios, allí refugiados en estos monasterios. Los monjes custodiaban entonces algunos escritos clásicos grecolatinos y de allí empezó a salir a la luz pública, digamos, en el Renacimiento muchas de las obras de los griegos. Pero decíamos que si bien es cierto, la iglesia tenía predominio del conocimiento, la autonomía y el manejo del conocimiento,
pues hubo algunos sabios, algunos científicos que se dedicaron a realizar algunos estudios. Por ejemplo, Isidro de Sevilla, un español, en el año 560 al 636, escribió sobre matemática, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Beda el Venerable fue un monje inglés de gran erudición, teólogo, filósofo, historiador y científico. Inventó el sistema de acotaciones o notas de pie de página como las conocemos hoy en día. Bueno, este Alcuino de York creó el famoso trivium, es decir, la gramática, retórica y dialéctica. Estas eran las tres asignaturas o las tres clases que se enseñaban en estos monasterios o en estos primeros colegios de estos pueblos en la Edad Media. No había más, no como hoy que un chico tiene que ver hasta 8 o 9 asignaturas, música, deporte, etcétera, artes, no, aquí habían tres solamente y eso era suficiente para darle la formación intelectual a una persona con la gramática, retórica, dialéctica. Bueno, eso que hemos perdido muchísimo, ¿no? Nos da miedo a veces hablar en público, hablar, sostener un discurso, presentar una ponencia, escribir, leer, interpretar. Pues mire, aquí en la antigüedad, pues este era el fuerte, ¿no? Y pues eso es lo que tenemos que volver a rescatar, ese famoso trivio. Bien, hubo otros pueblos, los árabes, que también nos aportaron a la humanidad cosas interesantes. Por ejemplo, aquí traigo un ejemplo, el cero. El cero no existía dentro de los romanos, ¿no? Recordemos que los números eran del 1 al 9. El 10 era una letra, ¿no? Pero no existía el cero. Este fue un invento, igual que el álgebra, ¿no? Los famosos casos de factorización que tanto dolor de cabeza nos dieron en el bachillerato fueron inventados por estos Mansur, por estos eh, reinos árabes. Los omeyas en España, recordemos que los árabes entraron por la península de Gibraltar, ¿no? Norte de África, pasaron a España y la conquistaron por esta época y de España, cuando nos colonizaron a América, por eso tenemos algunas palabras, tenemos algunas herencias de los árabes. Aquí se los dejo, perdón, para que ustedes consulten estas eh, herencias. Bien, los autores latinos defienden el humanismo, recordemos que esta es una de las corrientes que nos da origen a las ciencias sociales o humanitas, como se le conoce, ¿no? O la paideia, que es un término de educación, formación del hombre. Entonces aquí les voy a dejar un escrito adicional, un link con una lectura de Santo Tomás, ¿cierto? Que nos habla sobre esta formación humanitas. Ya hemos dicho que hemos hablado mucho de las ciencias exactas, ahora hablemos un poquito cómo se originan las ciencias sociales, empezando por la ontología o el estudio del ser. Entonces, para la Iglesia, Santo Tomás de Aquino es un personaje importante porque va a retomar a Aristóteles y en esta época, el siglo XII, va a enseñar en la primera universidad que se creó en el mundo, la Universidad de París, en el siglo XII. Entonces va a enseñar allí, es docente, formador en esta universidad. Entonces tiene una trascendencia importante para la humanidad porque sentó junto con Aristóteles, o retomó, digamos, las ideas de Aristóteles,
las fortaleció y agregó parte de su intelecto al conocimiento y la formación del hombre, a esa paidea, ¿no? A esa idea de que el hombre es más importante, ¿cierto?, que la tecnología, o el hombre es más importante o está por encima de todas las cosas. Entonces, les dejo esa lectura y ustedes pueden ir entonces continuando con la lectura de estas diapositivas, que paso así rápidamente porque el video queda muy pesado si le dedico más tiempo, pero voy a tratar de sacar otro video con este mismo tema para continuar con la formación. Recuerden ustedes entonces que la idea es que cada uno vaya armando ese mapa, ¿no?, de la ciencia con todo lo que hemos visto. Un anuncio para después de Semana Santa. Entonces la otra semana vamos a hacer un pare, ya es un poco justo con todos en esta situación del COVID-19, y vamos a hacer un pare en la Semana Santa, pero les voy a dejar allá, los voy a preparar para que entrando de Semana Santa tengamos una clase por lo menos más larga a través del software Zoom que todos conocemos. Entonces yo les voy a mandar el ID para con el código de la asignatura. No vamos a madrugar a las 7 de la mañana para que todos estemos por allá a las 8 o 9, que es normal que tengamos la clase, no a las 7 de la mañana. Entonces yo les voy a mandar ese ID para que nos comuniquemos. Muchas gracias.